en sus mesas ustedes van a encontrar Biblias para quienes no trajeron su Biblia y también van a encontrar unas hojas. Entonces vamos a hacer un ejercicio y el ejercicio es el siguiente. Hoy vamos y continuamos en esta dinámica de ver las evidencias de la verdad, que es la serie como hemos titulado y en la que hemos venido trabajando. Y debo decirlo, ya este domingo concluimos con la serie Evidencias de la Verdad. Es decir, un poco más de 1 año y medio estudiando Juan en las evidencias de la verdad. Y crea cierta nostalgia para quienes nos gusta la teología juanina. Pero sin duda alguna también hay gratitud al Señor por lo que ha dejado en su palabra a través de Juan. Entonces, durante ese tiempo de Semana Santa, decidimos hacer una miniserie dentro de la serie que estábamos trabajando. Y esa miniserie la llamamos El Veredicto Final. El Veredicto Final. Entonces, en las evidencias de la verdad hay un veredicto final. Y hoy estaremos viendo que Jesús es Rey. Jesús es Rey. Pero iniciaremos haciendo un ejercicio en el cual es importante su participación. Y doy gracias al Señor porque podemos estar en mesas, porque quizás al ser menos podemos hacer también estas dinámicas. Entonces va a haber un grupo que va a estar del versículo 1 de Juan 19 hasta el versículo 16. Entonces, el grupo que va a estar del versículo 1 al 16 es de esta mesa hacia allá, versículos 1 hasta el 16. Y aquí desde la mesa de Javiercito hasta la mesa allá de Luchito van a estar en los versículos 38 al 42. ¿Listo? Juan 19, versículos 38 al 42. Y el deseo es que en este tiempo podamos responder una pregunta. Los dos van a responder una pregunta en diferentes textos bíblicos. ¿Qué evidencias dan esta porción de la Escritura de que Jesús es Rey? ¿Qué evidencias da esta porción de la Escritura de que Jesús es Rey? ¿Listo? Entonces, ustedes lo van a ver del versículo 1 al 16, van a ir sacando sus apuntes, tienen poco tiempo, entonces van a necesitar de agilidad, habilidad y comprensión lectora. Eso que nos enseñaron en el colegio, ¿sí se acuerdan? Eso. Y aquí entonces van a estar versículos 38 al 42, respondiendo la misma pregunta. ¿Qué evidencias hay en esta porción de que Jesús es Rey? Y van a tener 5 minuticos y empieza a correr el tiempo. Bien, creo que han tenido 4 minutos para leer, 1 minuto para interactuar y van a escoger una persona que va a decir lo que le llamó la atención a toda la mesa o las evidencias que reunieron. ¿Está bien? Versículo 38. 38 al 42 y estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué evidencias dan estas porciones de la Escritura de que Jesús es Rey? ¿Listo? ¿Cómo? ¿Lo leo, perdón? No es necesario. Solo la respuesta. Ok. En esta porción de la Escritura están hablando del momento de la sepultura del Señor Jesús. Nos mencionan que José de Arimatea pide permiso para tomar el cuerpo del Señor y Nicodemo le lleva mirra y aloe en gran cantidad, 100 libras o 34 kilos en otras versiones. Vamos a escucharnos por allí. Y lo envolvieron con telas de lino, una tela fina. O sea, no fue con un poquito de hierbas para que no oliera feo, sino una abundante cantidad, 34 kilos.
Ok. con tela fina, que era tela de lino, que eso está en el versículo 40, y utilizaron un sepulcro nuevo, digno para el Señor, Ok. en el versículo 41. Y eso para ustedes es evidencia de que Jesús es rey. Sí, ¿Sí? porque no Bien. es cualquier cosa la que se utilizó para él. Listo, bien. A ver. Lo mismo, ¿están de acuerdo? Ok. Ok. Si alguien en el sonido me ayuda con el micrófono, porfa. Eso aquí, vamos a tener que ponerle patines a Johanna ahí. Listo. Sí, entonces decíamos nosotros que fue tratado con ese cariño, con ese amor especial, como se trata a un rey, como al más ungido, ¿no? Ok. Con todas Bien. esas especialidades. Listo. Y eran las mismas respuestas, más o menos. Ok, bien. De esta mesa quieren aportar algo y después van ellos y después ustedes. ¿Listo? Entonces. Él fue castigado, fue en maldición, porque era la peor muerte que había, la de cruz. Ya. Y de maldición pasó a bendición. Dos Ajá. hombres muy importantes dentro del medio judío fueron los que reclamaron su cuerpo y se hicieron ¿Cómo, cargo cómo, de todo. cómo dijiste? Dos hombres muy importantes Ok. del pueblo judío. Y Ok. esto nos hace ver que él vino como pobre, pero fue enterrado como rico. Ok. Él fue enterrado en la tumba de Nicodemo, que era un hombre muy especial, que no ¿Ah? Digo, de José de Arimatea. No estaban que de acuerdo todos ahí si era de Nicodemo o de me José de equivoqué yo. Arimatea. Y lo otro es que, a pesar de que fue tratado como lo peor, fue reconocido como lo mejor. Ok, listo. Aquí y después ustedes, ¿listo? Entonces, Buenos días. Bueno, nuestro patinador. nosotros pues llegamos a la conclusión de que, bueno, no es casualidad, es algo que divino que, bueno, precisamente el nacimiento del Señor le llevaron de ofrenda mirra. Y aquí precisamente también en la sepultura también le colocaron mirra también, ¿sí? Eso lo uno. Lo otro, bueno, concluimos con nuestros hermanos que también tuvieron un especial cuidado con su cuerpo. También lo otro es que precisamente a la mayoría de los crucificados los llevan a un lugar que se llamaba el Gehenna. El Gehenna era como una fosa común donde le echaban candela y allá echaban los cuerpos, ¿sí? La mayoría de los crucificados nadie reclamaba su cuerpo. Entonces, precisamente un líder político que es José de Arimatea y un líder religioso que era Nicodemo fueron a reclamar el cuerpo del Señor. Entonces, por todas esas características y también por el sepulcro nuevo, concluimos que fue tratado como un rey cuando el Señor fue sepultado. Listo. Gracias, Leo. Ahora vamos por este lado, versículos 1 al 16 y empezamos entonces aquí con Karen. Pastor, ¿qué? Ay, perdón, Sandra, perdóname. Dale. Tranquilo, pastor. Nosotros sacamos como 4 puntos principales del texto, Ok. compartiendo pues lo que ya han mencionado, pero el primero lo pusimos como el poder ser sepultado, que pues precisamente por la forma en que murió debía permanecer allí a los buitres y a la fosa común. Sin embargo, no fue así. Lo segundo, el haber sido envuelto en lienzos y especias aromáticas. El tercero, pues la mirra y el aloe, que era usado para reyes o personas muy importantes. Y el 4, el haber tenido la posibilidad de tener un sepulcro completamente nuevo, Ok. especial para alguien como él. Bien, chévere. Ya esto, de aquí para allá ya tienen un sermón. Entonces, eso es bueno. Vamos a ver de aquí para allá cómo nos va. Bueno, nosotros hablábamos que primero Pilato lo reconoce como un santo. O sea, dice, no tiene ningún pecado. Ok. Tenía más fe y más temor él que el mismo pueblo. Ok. También la forma en la que le ponen la corona de espinos, el manto que utilizaron para ponerlo y presentarlo ante el pueblo para ser juzgado. En el momento que ya Pilato entra y le dice, ¿de dónde vienes tú? Y Jesús no responde y dice que sí, que no tiene él ninguna autoridad, que si no fuera por la autoridad más alta que tiene él, no estaría en ese cargo que tiene. Entonces, que Dios es el que lo tiene ahí, nada más que eso. Y que Jesús ya sabía lo que debía pasar y que era el plan de Dios. Así Entonces, ahí ya se reconoce que había un plan y que nada
que el hombre hiciera iba a pasar por encima de ese plan porque él era el rey celestial y estaba bajo lo que debía suceder. Entonces ahí se empieza a reconocer que había un propósito con Jesús y que aunque fuera la autoridad del rey, era un rey terrenal, un rey que puso el rey celestial. Entonces desde ahí se empieza a reconocer eso. Gracias, Karencita, y a toda la mesa. Muy bien. Con los buenos días, pastor. A mí me tocó con unos teólogos de miedo. ¿Sí? De una vez les adelanto. Agregando un poquito a lo que decía la mesa anterior, evidentemente Pilato es el más asustado con todo lo que está ocurriendo, porque él es el gobernador, es el quinto prefecto de la provincia romana de Judea. No es cualquier cargo, es un gobernador con todas las de la ley. Pero él tiene miedo al frente de Jesús y él lanza una pregunta o una afirmación. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Es decir, él sí siente que está al frente de una persona que es inocente y la responsabilidad que puede recaer sobre él si lo declara culpable sin tener como obligado el derecho romano a tener todo el cumplimiento de una legislación. Entonces él tiembla al frente de eso. En otro evangelio la esposa y este pobre Pilato pues era casado. La señora viene y le dice, oiga, no vaya a hacer nada contra ese hombre. Bueno, pero perdóname, estamos solo versículos 1 listo. hasta el 16, ¿listo? La siguiente evidencia... Estos teólogos de miedo se van saliendo del texto bíblico, ¿ah? ¿Qué Yo cosa? por eso les advertí desde el comienzo. Da miedo. La otra evidencia es que le colocan una corona de espinas. Ajá, Hay otra expresión que es salve rey de los judíos. muy bien. Y finalmente hay un argumento y es que amenazan a Pilato en el sentido de que si no lo crucifica, entonces Pilato se hace enemigo del rey. Porque las mismas autoridades judías dicen, solamente tenemos un rey que es César. Ajá, bien, muy bien, gracias. Evidencias, listo, las otras dos mesas. A ver, lo que les quedó, ¿quién es? Allá, y allá. ¿Quién va a hablar ahí? A ver, Dani. Bueno, aparte de lo que han dicho, pues para no repetir, creo que la evidencia más grande es el testimonio de un tercero que funge como autoridad, es decir, el gobernador de la provincia. Muy bien. Al él testificar ante un pueblo completo que lo entrega como rey, está dando la evidencia más grande de eso, aparte de las cosas pues materiales como son la corona y el manto, y finalmente el cargo por el cual es crucificado. Muy bien. El cargo plasmado a Jesús precisamente fue por rey. ¿Por qué? Dilo más duro. Porque fue el rey. El rey de los judíos. Muy bien. Entonces ese fue el cargo Muy por bien. el cual fue llevado a Listo, la cruz. gracias. A ver, la siguiente mesa. Bueno, William. 4 cosas puntuales. Entonces, la corona y la vestimenta, eso es una evidencia. El tono burlesco en que la gente se dirige a él, viva el rey de los judíos, que ya lo habían mencionado acá. Las declaraciones de Pilato, acá está su rey, puede crucificar a su rey. Y por último, la leyenda en la cruz. Muy bien, hiciste referencia a dos afirmaciones que hace Pilato mismo, ¿no? Versículo, he de crucificar a su rey. Bien, qué labor tan bonita que han hecho, porque eso me permite a mí no tener que abarcar todo el texto bíblico, sino ahora concentrarme en lo que deseo concentrarme. Entonces, gracias a ustedes porque han aportado en medio de este estudio y de lo que hoy estaremos viendo. ¿Ven cómo se une el tema de Jesús es inocente con el Jesús que es rey? Ayer estuvimos hablando del Jesús que es inocente, el Jesús que no tuvo culpa. Y aún en palabras de Pilato, de un tercero, como decían, de autoridad, Pilato está diciendo es que no encuentro un delito en este hombre. No encuentro delito en él. Lo interesante es que la evidencia para que demos un veredicto final está en boca de Pilato y en acciones de dos hombres al final también. En boca de Pilato, como lo he dicho, versículos 14 y 15, haciendo referencia al rey. Él no pregunta, ¿este es su rey? Él dice, ¿voy a crucificar a su rey? ¿He de crucificar a su rey? Lo da como sentado.
Además de esto, la acción de José de Arimatea y de Nicodemo, dos importantes, como dijeron por aquí, dos hombres importantes. Uno que tenía autoridad política, pero también religiosa. Uno que había sido discípulo a escondidas, José de Arimatea, porque le daba miedo a los judíos, porque le tenía miedo a las autoridades judías. Y otro que se acercó a Jesús de noche. Y cuando hace la referencia Juan a Nicodemo, siempre lo caracteriza de la misma forma: el que se acercó a Jesús de noche. Después vemos a Nicodemo más adelante, más atrás, diciendo: ¿es que acaso hemos de juzgar a un hombre sin antes escucharlo, como dice nuestra ley? Discípulos escondidos en medio de esferas en el mundo. Y así estamos nosotros. El Señor ya en su oración nos ha enviado como discípulos en medio del mundo. Y quizás unos con mucho miedo y otros quizás mimetizándose en medio del ambiente en el que está y teniendo destellos de fe. Destellos de fe. Ni el principio ni el final de este capítulo 19 es igual a lo que hay en los versículos 17 hasta el 27. No es nada similar. Y pareciera que fuera un extracto que se cogió de otro lado y se plasmó allí, en medio de dos eventos que reconocían a Jesús como rey. Pero veamos un poco cómo mueren los reyes. Y allí ustedes van a ver diferentes reyes. Felipe VI de España. La muerte de un rey grande, ¿no? De alguien reconocido. La reina Isabel en Reino Unido. Y ustedes van a recordar la pompa y el reconocimiento de estos hombres. Carlo Magno. Allí, el rey de los francos. Nicolás II de Rusia. ¿Quién es el que sigue? Muy bien, la reina egipcia. Y tenemos por último a un rey bíblico. ¿Cuál? Y ustedes van a ver cada uno de estos reyes muriendo con pompa, con reconocimiento, muriendo en medio de reverencias, muriendo en medio de reconocimientos, pero también de adornos y arreglos. Grandes arreglos florales. Sala de honor para su velación. Asistencia de personajes muy importantes. Pero Jesús no muere como rey. Y quiero que me acompañe y leamos juntos versículos 17 hasta el 27 de Juan 19. Y si es para usted cómodo y se pone en pie, leemos con reverencia la palabra del Señor. Capítulo 19, versículos 17 hasta el 27. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato:
no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando lo crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica. Y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, le dijo a su madre, Madre, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque sin duda alguna, hoy recordamos que fuiste voluntariamente a la cruz. Hoy recordamos que eres el cumplimiento de la palabra. Hoy recordamos que en ti sobrecayó todo el pecado. Que solo en ti hay libertad y salvación. Que somos hechos para la gloria de tu nombre. Gracias por sufrir muerte y por sufrir muerte de cruz. Nos ponemos en tus manos y ruego que añadas gracia al fruto de tu palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Como ya lo he dicho, cada uno de estos reyes murieron con pompa, con reconocimiento. Murieron en lugares de honor y murieron siendo sepultados con mucha reverencia. Aún hoy hay quienes recuerdan a estos personajes de manera reverente. Pero si vemos la narración, podemos encontrar la forma en la que murió nuestro rey. No solo el rey de los judíos. Creo que es injusto un poco decir que solo es rey de los judíos. Él es el rey de todo el mundo. Aun cuando se le reconoció como rey, en el versículo 19, usted ve que es el mismo Pilato el que reconoce a Jesús como rey, y no lo hace en los versículos anteriores. Aún en medio de la expresión que él está teniendo aquí, él decide escribir en 3 idiomas que Jesús es rey. Jesús el Nazareno. Se pregunta o se preguntará por qué escribió Jesús el Nazareno. Si usted recuerda, había un debate allá entre los principales diciendo, es que de Nazaret no puede salir nada bueno. Entonces, para los judíos estaba descartado porque había nacido en Nazaret. Lo interesante es que el Señor nos ha enseñado hasta aquí que Él se glorifica en utilizar al más débil, al más pequeño, para la gloria de su nombre. Utilizó a Israel, allá, un pequeño caserío, para glorificar su nombre. Sacó de Ur de los Caldeos un pequeño lugar, también a quien sería el padre de la fe, a Abraham. Y tenemos entonces al rey de los judíos aquí, muriendo. Reconocen que Jesús es el rey de los judíos, lo escriben en 3 idiomas, y esto era para que fuera tan público
es que no era solamente que fuera público por el lugar donde murió. Es que era para que todos los que pasaran por ahí lograran reconocer que Él era el Rey de los judíos. El que hablaba hebreo o arameo, el judío más tradicional, el griego, aquel que estaba quizás en otras esferas del pensamiento, y también el que estaba allí como los romanos que sabían latín. Aún este hombre inconverso está dando testimonio de que Jesús es el Rey y lo pone para que todos lo puedan leer. Lo interesante de esto, versículos 20 al 22, es que aun cuando hay un debate de los judíos de si realmente eso está bien escrito, Pilato es el que pone la firmeza. Aquel que no conoce al Señor. ¿Recuerdan cuál era el personaje de Pilato ayer? El indiferente. El hombre indiferente. El que decía, yo no conozco a este, yo no sé quién es. Ahora es él el que está diciendo, Jesús es el Rey de los judíos. Es en boca de este hombre que el Señor pone su nombre en alto. Y lo que he escrito, dice Pilato, lo que ya escribí no lo volveré a borrar. Lo interesante es que alguien que no conoce al Señor, alguien que quizás no conoce la palabra del Señor, alguien que quizás ha vivido su vida aislado del Señor, ahora es quien reconoce a Jesús como Rey. Y el creyente que ha vivido su vida leyendo la Escritura, lucha con reconocer a Jesús como el Rey. Y no solo como el Rey de los judíos, sino como el Rey de su vida. Estos hombres, los líderes religiosos, luchaban con que dijeran que era el Rey de los judíos. Porque en su soberbia y en su orgullo nadie podría ser más grande que lo que ellos podrían interpretar. En su orgullo, ellos están quedando como los que no saben en medio de una cultura que cree que ellos son los que más saben de Dios. Que ellos son los autorizados a administrar la gracia de Dios. Que ellos son los autorizados a hablar de Dios. Es que nadie más podría ir al templo a leer los rollos si no eran estos personajes. Antes no había la posibilidad de tener una Biblia como quizás ahora tenemos, no sé, 10, 15, con 15 versiones, 20. En aquel tiempo solo ellos leían los rollos de la ley. Y estos hombres son los que están quedando en ridículo delante de un inconverso, delante de alguien que no conoce al Señor, delante de alguien que es ignorante frente a la Escritura. Después de esto, versículo 25, vemos quiénes se quedaron allí. Después de que se echan suertes y después de que los soldados hacen todo su festín con las ropas de Jesús, entonces viene un momento muy coyuntural. ¿Cuántas mujeres estaban allí? 3 o 4. ¿Quién da más? ¿Seguros? Vuelvan a leer. Vamos a volver a leer. Y junto a la cruz estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Zelofas, y María Magdalena. 4 mujeres allí, posiblemente llorando y con el corazón
desgarrado por la injusticia que se está viviendo, pero también por la impotencia de no poder hacer nada. La impotencia de ver morir a su hijo, al que estaba cercano, Jesús. Y es que lo que está aquí sucediendo no es solo que ellas llegaron a la cruz a ver cómo está crucificado. Ellas están viendo desde que Jesús sale de ese lugar. Versículo 17. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz. Jesús carga el madero en el que sería colgado. Jesús, el que había sido acompañado por hombres que querían aprender la escritura, ahora es acompañado, versículo 18, por 2 hombres de mala calaña. Por 2 hombres que, al igual que él, arrastraban un madero para ser colgados. Ahora Jesús no es el atractivo y no es el de moda. Ahora Jesús es el despreciado. Ahora Jesús va entre los despreciados a ser colgado. 2 hombres de mala reputación. Quizás uno delante de él y otro detrás. O posiblemente uno a cada lado. Independiente de dónde iban estos hombres, lo cierto es que el rey iba acompañado de hombres de mala reputación. Pero es que esta no ha sido la dinámica de Jesús. Aun cuando Jesús se paseaba por las aldeas, aun cuando Jesús visitaba pequeños pueblos, estaba rodeado de personas de mala reputación. O es que cuando llegó allí, en medio de una posible lapidación, esta mujer era juzgada por ser santa. No, por ser adúltera. Es que Jesús se le dio por tocar a una niña que estaba muerta para que se levantara. Y se contaminaba. Es que Jesús decidió hablar con los despreciados del momento. No cambia el panorama, solo que algunos se creen más dignos que otros. Pero igual, Jesús sigue caminando al lado de personas con mala reputación. Camina al lado de aquellos que son pecadores, de aquellos que serían juzgados y tendrían que ocupar un lugar en el madero. Jesús decide caminar al lado de pecadores. La muerte del rey del mundo tiene exhibicionismo. Y es que no es la forma en cómo Pilato lo saca después de haberlo azotado para que todos lo vean y pregunta si es que ha de crucificar al rey. Lean los primeros versículos, para los que hicieron el ejercicio en los primeros versículos. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. La muerte del rey del mundo tuvo humillación. Es que quienes morían en la cruz no eran los más dignos. No eran los que habían tenido un ministerio bueno y habían ayudado a muchas personas. La muerte en la cruz era para la peor calaña de criminales. Reemplazó a un Barrabás, un hombre de calaña pésima. Y ahora Jesús está ocupando el lugar de este criminal. ¿Tiene barbarie? ¿O es que acaso
hoy no podríamos demandar ante las Naciones Unidas y ante los derechos por la humanidad el hecho mismo de poner una corona de espinas sobre la cabeza de alguien? Tiene burla la muerte del rey. Tiene salvajismo, tiene crueldad, tiene brutalidad, tiene atrocidad. Lo que le hicieron a Jesús, versículos del 1 al 7, es inhumano. No hay calificación para la barbarie con la que fue tratada Jesús. ¿Dónde estaban las multitudes que acompañaban a Jesús? ¿Dónde estaban los que en el capítulo 12, versículos 12 al 13 y 17 al 18, estaban recibiendo a Jesús en la entrada de Jerusalén, cortando ramas y diciéndole: salve Rey de los judíos? ¿Dónde estaban esas multitudes? ¿Dónde estaban aquellos que le recibieron con alabanzas cuando lo vieron entrar en un pollino? ¿Dónde estaban las multitudes que lo seguían de un lado para el otro? ¿Dónde estaban las multitudes que Jesús alimentó cuando no había alimento y cuando no había plata para comprar alimentos? Capítulo 6 de Juan, versículos 2, versículo 15, también el versículo 22. ¿Dónde estaban esos más de 5,000 hombres que Jesús hizo sentar en las hierbas? ¿Dónde estaban los que vieron multiplicarse los panes y los peces? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los que apretujaban a Jesús cuando curó a una mujer del flujo de sangre? ¿Recuerdan el diálogo allá en Lucas capítulo 8? Le dice Pedro: pero Señor, todos nos están apretando aquí, todos encima de nosotros, y tú preguntando que quién me tocó. Ahora, ¿quién acompaña a Jesús en el camino al Gólgota? Cuando resucitó a Lázaro, multitudes vieron. Y quiero que me acompañe a esa porción. Capítulo 11 de Juan, versículos 35 al 44. Capítulo 11, versículos 35 al 44. Jesús lloró, versículo 35. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa ¿de quién? De la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Muchas multitudes vieron las señales, los milagros y prodigios del Señor. Fueron testigos oculares de los hechos que Dios había realizado en Jesús. Pero ahora encontramos a un Jesús caminando al lado de 2 criminales y sin multitudes que lo acompañaran. Una multitud lo adoró.
una multitud lo reconoció. Una multitud dio testimonio de él, pero nadie estaba cuando él murió por la multitud del mundo. Es que es fácil. Es que cuando las cosas van bien, se hace fácil seguir a Jesús. Pero cuando alguien señala y contradice, quizás poco a poco nos iremos apartando. Jesús llenó, es decir, cumplió a cabalidad la ley de Dios. Solo Jesús y jamás nadie hubiese podido calificar para ofrecer el sacrificio por los pecados de los seres humanos. Solo Jesús cumplía a cabalidad la ley y eso lo hacía propicio para irse a entregar como sacrificio. Nadie ha hecho dos cosas que hizo Jesús y nadie las podrá hacer. Ni llenar la ley a la perfección, ni cumplir la ley a la perfección, ni morir por los pecados de la humanidad. Nadie podrá hacer esas dos cosas. Pero el día que Jesús murió, Él mismo supo que había terminado la obra que el Padre le había encomendado. Jesús entendió y supo, estaba lúcido hasta el último momento. Y sabía que había concluido con la misión de rescatar al mundo. Por eso, versículo 30 del capítulo 19. Véanlo conmigo. Jesús, antes de morir, dice: consumado es. E inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Se ha terminado lo que Jesús tenía que hacer en el mundo. Con una sola palabra, Jesús expresó que todo el trabajo de redención había sido terminado allí en la cruz. Todo lo que venía a hacer tiene la conclusión de ir a morir en una cruz, solo, abandonado. Jesús expresó que todo el trabajo ya había concluido. No había nada más que cumplir, nada más que hacer. Y ojo, ninguna obra hecha por el hombre podría mejorar la obra de redención de Jesús, porque cuando la terminó era perfecta y la perfección no acepta mejoras. Podemos ir por el mundo haciendo obras de caridad. Podemos ir por el mundo ayudando a otros. Pero ojo, eso no contribuye a nuestra salvación. Lo que hizo Cristo Jesús al ir a la cruz fue perfecto y enteramente completo. Y la perfección de Dios no deja lugar, no acepta ninguna mejora. Y voy a volver a leer esa frase que les he dicho. Ninguna obra hecha por el hombre podría mejorar la obra de redención de Jesús, porque cuando la terminó era perfecta y la perfección no acepta mejoras. Es prácticamente una blasfemia pensar que las obras del ser humano, muchas hechas en pecado, pueden cubrir en lo más mínimo la salvación. Si tú crees que estás haciendo una obra para alcanzar la perfección en el Señor, déjame decirte, estás completamente equivocado o equivocada.
no hay nada que puedas hacer para ganar la salvación o para contribuir a la salvación. En Cristo Jesús estaba perfectamente hecha la obra de redención. En muchas ocasiones no logramos comprender todo lo que sucedió en la muerte de Cristo Jesús. Nuestra mente es limitada y limita la comprensión de todo el obrar del Señor en la muerte de Cristo. Es que en la mayoría de las ocasiones nuestra erudición, nuestra capacidad de reflexionar opaca o reduce realmente la obra de Cristo en la cruz. Además de esto, tratar de captar todo lo que nuestro Señor Jesucristo logró en su gloriosa obra en la cruz no es fácil, debido a que son muchos aspectos. Y Juan Calvino trató de captar la amplia naturaleza de la obra de Cristo Jesús mediante el munus triplex. Juan Calvino trató de decir es que fue 3 cosas que Jesús hizo al morir en la cruz. Y Juan Calvino dice que trató de captar la amplia naturaleza de la obra de Cristo mediante el munus triplex, el triple oficio de Cristo Jesús como nuestro representante o mediador del nuevo pacto. Y esas 3 cosas fueron: Jesús como el profeta, como aquel que anunciaba las buenas nuevas del Evangelio, como aquel que decía al ser humano: arrepiéntanse de su pecado. Jesús como sacerdote, aquel que podía y era el único que podría entrar al lugar santísimo a mediar por el pecado del ser humano. Y Jesús como rey. Es que Él fue, será por los siglos de los siglos, Rey de reyes y Señor de señores. Lo que Calvino pretendía era evitar que como seres humanos llegáramos a condensar en un reduccionismo el hecho de la obra de Cristo en la cruz. No podemos limitar la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero ¿cómo esto afecta hoy nuestra vida? El Señor mismo dijo en Lucas 14:21: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que esa es la invitación de redención de aquel que es rey, que no ha muerto como rey, pero que se ha puesto para morir por cada uno de nosotros. No sigas esquivando la cruz. No trates de cortarle pedazos a la cruz para que sea más liviana y poder transitar más fácilmente. El que quiera ser discípulo de Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigámosle. Quizás hoy el Señor nos recuerda a través de su palabra que Él puede vivir como Rey de reyes en nuestra vida, como la persona más importante, con la obra más importante y primordial en nuestra vida, antes, o quizás también puede vivir como un cualquiera que caminó al lado de 2 hombres de mala reputación.
¿Quién es Jesús para ti hoy? ¿Es el Rey realmente de tu vida? ¿Es quien reina tu vida? ¿Es por quien te diriges? ¿Es a quien te diriges con respeto y honra? ¿O tan solo, como José y Nicodemo, esperarás un caso eventual para poder ir a tener contacto con Él? ¿Esperarás que pase algo en tu vida que te lleve a realmente comprometerte con Él? Porque quizás te resistes en verlo como el Rey de tu vida. Porque quizás sigues debatiendo diciendo, no, pero es que eso era para ese tiempo, ahorita ya las cosas son distintas. Él sigue siendo Rey hoy y seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Su palabra es inmutable, es fiel y es inerrante. No contiene error. Por lo tanto, ¿cómo vivirás hoy? ¿Como un incrédulo, como una persona que ignora la palabra del Señor? ¿Como alguien que ignora la voz de Cristo Jesús en su vida y sigue actuando de manera indiferente? Quizás has venido caminando como alguien que no conoce al Señor. Quizás aún te has mimetizado en medio del mundo para vivir bajo los criterios y los valores del mundo y no tener cosas y aspectos claros del Rey que murió por ti. Por un momento, inclina tu rostro y piensa cuál es el lugar de Rey que le has dado al Señor. Piensa si realmente le has dado lugar de Rey o si tan solo es uno de otros ladrones. Piensa por un momento en qué momentos de tu vida has visto a Jesús caminando a tu lado como pecador, como necesitado. Quizás hoy tú has llegado aquí y tu pecado es grande. Pero aún así Jesús dice, yo camino a tu lado por más pecador que seas. Yo decido morir por ti por más pecador que seas. Yo decido amarte aun cuando tú me odies. Yo decido extender mi gracia aun cuando para ti no quepa racionalmente en tu cabeza. Es que no es cualquier rey, es el Rey que vivió como un hombre y entiende tu realidad hoy. Y permanezca delante del Señor. Y quizás usted ha escuchado muchas veces de Dios, de la obra de Cristo Jesús. Quizás en otros años, días como hoy, también usted ha escuchado que Jesús murió y que tuvo al lado 2 ladrones. Posiblemente tú hoy tendrás que identificarte con aquel hombre que azotó a Jesús, pero al mismo tiempo lo reconoció, Pilato. Quizás tú tengas que identificarte con 2 ladrones, 2 hombres de mala reputación caminando al lado de Jesús. O quizás tengas que identificarte con 2 hombres que después de morir Jesús, ahí sí actuaron como discípulos.
resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Así es, Señor. Ha sido todo consumado por el poder de tu obra en la cruz. Gracias porque has caminado junto a nosotros como pecadores. Y porque aún hoy, siendo discípulos tuyos, necesitamos que camines. Que camines a nuestro lado, Señor. No podemos solos. No queremos caminar solos. No queremos transitar por lugares de maldad. Deseamos mostrar que tú eres nuestro Señor. Perdona. Perdona cuando te negamos, Señor. Perdona cuando con nuestra vida, Señor, nos comportamos como si no creyéramos, como si no supiéramos tu palabra. Perdona, Señor, cuando ignoramos tu muerte y creemos mejorarla con nuestras vanas formas de vivir. Ayúdanos. Ayúdanos a no ser indiferentes e indolentes a tu obra perfecta y santa en la cruz. Ayúdanos y tráenos a la vida, Señor. Tráenos a la vida en tu poder. Tú eres el camino, el único camino, la única verdad. Y eres la vida, Señor. Y quizás hoy usted está aquí por primera vez. Quizás esta ha sido una oportunidad para escuchar la verdad del Evangelio. Quizás usted mismo ha logrado ver las evidencias de que Jesús es Rey. Ahora está en sus manos dar el veredicto final. Y quizás tú hoy le quieres decir al Señor: yo quiero creer en ti, yo quiero vivir una vida distinta, yo quiero dejar todas las cosas atrás y ahora quiero que seas el Rey de mi vida. Y si tú antes quizás habías escuchado el Evangelio, pero hoy lo estás escuchando y el Señor te está llamando a tomar tu cruz, a negarte a ti mismo y a seguirle, yo te pido me acompañes orando al Señor. Dile: Señor, no me había presentado delante de ti antes, pero hoy ha sido demasiado evidente que tú eres el Rey. Hoy yo he decidido dar mi veredicto final y he decidido creerte. Perdona, Señor, mi pecado. Perdona mi insensatez. Perdona mi ignorancia. Perdona las veces en que estuve en contra tuya y de tu voluntad. Perdona cuando mis palabras eran desagradables delante de ti. Perdona por las veces en que traté de ahogar mis penas en el licor. Perdona cuando traté de ser feliz con momentos de placer momentáneo. Hoy yo decido
que tú seas el Rey de mi corazón. Hoy yo decido que seas el Señor de mi corazón, que tomes los hilos de mi vida y hagas tu perfecta y santa voluntad en ella. Entrego mi corazón a ti y hoy te doy acceso a mi corazón para que vivas en mi corazón, Señor. Continúa teniendo misericordia de mí. Ayúdame a vivir ahora creyéndote a ti y siendo guiado por tu palabra, entendiendo que hay una gran familia de fe que extiende los brazos también para mí. Yo te doy gracias porque hoy es día de muerte de Cristo Jesús, es día de salvación y redención, es día de santificación, es día de gloria eterna, es día de vencer la muerte y de estar nuevamente en vida. Yo oro en el nombre que es sobre todo nombre y me sujeto a la autoridad de Cristo Jesús.